algunas cosas me satisfacían, algunas cosas me parecían interesantes, algunas cosas podría decir yo que tenían como que esa respuesta que yo estaba buscando. Por un momento calmaban esa curiosidad o esa hambre de querer conocer más o de querer tener más conocimiento para poder encontrar esta parte a lo que era el sentido de la vida. Sin embargo, poco a poco pareciera ser que se acababa esa energía que me daba como que esa vitalidad. Pues yo decía, ya llegué, ya logré encontrar como que esa respuesta de la que yo tanto estaba buscando. Pasaba el tiempo y me daba cuenta que en realidad no había buscado como que esa respuesta que me diera la satisfacción de decir, bueno, está aquí, ya acabé, mi misión se ha dado, he cumplido con lo que tenía que cumplir. Fue cuando yo encontré diferentes caminos, diferentes corrientes, diferentes filosofías que me daban su perspectiva. Por mucho tiempo busqué un conocimiento llamado Cuarto Camino. A lo mejor han escuchado de él, a lo mejor no. Es una corriente psicológica rusa de un personaje llamado Gurdjieff y su discípulo Uspensky, quien explicó lo que era la conciencia, lo que era la misión del ser humano en este planeta y por qué estamos aquí. No voy a ahondar mucho en eso, no voy a explicar mucho sobre él, porque realmente él se merece un video y una explicación aparte, en individual, de lo que realmente él ha hecho con relación a la parte de la psicología, lo que ha trabajado, lo que ha descubierto y lo que nos dejó como conocimiento para que nosotros pudiéramos trabajarlo, poder desarrollarlo, aplicarlo a nosotros mismos y poder desarrollar toda esta parte de la conciencia. Solamente vamos a explicar brevemente a qué se refiere esta parte del cuarto camino. Él decía que existían 4 caminos. Existía el camino del fakir, del monje y del yogi. Y el cuarto camino era un camino que él había desarrollado para juntar estas 3 partes. Entonces en realidad se refería a que la psicología se divide en 3 partes, una parte motora, una parte emocional y una parte intelectual. Las propias palabras o explicación de las mentes pues lo dice todo. La parte motora es la que se encarga de lo fisiológico, de la parte digestiva, de la parte de la respiración, de que funcionen nuestros órganos. En la parte emocional, bueno, se encuentran todas estas partes de las emociones, tanto positivas como negativas. Y está la parte intelectual, que es la parte que se encarga de las ideas, de los pensamientos, del conocimiento, de los conceptos que nosotros tenemos. Esto tiene relación con los 3 caminos a los que él se refería, porque cuando hablaba del fakir, hablábamos de una disciplina que estaba basada solamente en lo físico y encontraba un dominio sobre la parte física. Cuando hablamos del monje, estamos hablando de personas que se retiran porque quieren controlar de cierta forma sus pasiones y sus emociones negativas, a lo que ellos llaman los demonios internos. Entonces, en esta parte emocional. Posteriormente, esta cuestión de lo intelectual o la mente intelectual, la cual habla de los yogis, que son personas que se preparan de manera que obtienen un conocimiento de todo y todas las cosas. Por tanto, se desarrolla este lado de la mente intelectual. Él decía que no podíamos guiarnos solo por un camino, es decir, irnos solo por la vía de un camino, porque desarrollábamos un camino, un sendero, la parte del fakir, y es decir, perfeccionábamos esta parte del cuerpo físico en el cual pues podía obedecernos o teníamos dominio sobre él, pero realmente por las emociones y lo intelectual no, había un desorden en esto, es lo que él llamaba como un desequilibrio. Él apuntaba a esta cuestión sobre el cuarto camino, es decir, la conciencia es la que tenía que equilibrar a estas 3 partes, que era la motora, la emocional y la intelectual, para que pudiera ser como un regulador que permitiera al hombre desarrollar esta parte de la conciencia, lograr ser consciente de sí mismo sobre esta cuestión física, emocional e intelectual. Lo que podemos explicar o lo que podemos decir aquí sobre esta cuestión de lo que es la conciencia, lo que nos ha dicho la ciencia o lo que nos ha explicado la psicología es que existen 2 tipos de conciencia. Existe una conciencia a la cual le llamamos la conciencia externa y la otra es la conciencia interna. ¿Distan mucho uno de la otra? Sí, porque la mayoría de la ciencia o toda esta cuestión de la psicología se enfoca más en la parte de la conciencia externa. Es decir, la conciencia externa es la que está conectada a través de la percepción por nuestros 5 sentidos que se conectan con nuestro cerebro, y entonces estas percepciones que recibimos del exterior es lo que nos permite conocer. Conciencia, aunado a esto, quiere decir conocer, tener un conocimiento o extracción de un conocimiento sobre algo. Es decir, es lo que nos permite, por ejemplo, nosotros reconocer un árbol. Entonces estamos conscientes por medio de nuestra percepción de la información que recibimos a través de nuestros 5 sentidos, lo cual manda al cerebro y el cerebro lo interpreta
dándole conocimiento a una interpretación de lo que es un objeto. Entonces estamos conscientes externamente de lo que es algo, un objeto, y el cual extraemos también cierta información a través de los 5 sentidos, repito, porque están conectados a nuestro cerebro. Sin embargo, esta parte de la conciencia externa se desarrolla por añadidura, es decir, se da por sí misma a través de la educación, del crecimiento, de la evolución, de cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos en lo social, de lo que aprendemos y absorbemos precisamente de nuestro mundo externo. Por eso se le da el nombre de la conciencia externa. Pero si nos enfocamos más en esta cuestión de lo que es la conciencia interna, las cosas comienzan a cambiar de forma diferente. Porque aquí ya estamos hablando de que la conciencia interna es un trabajo que se debe de devenir meramente por el esfuerzo. No hay más. La conciencia externa se da porque se tiene que dar, porque es parte de nuestra percepción y es parte de lo que nosotros conocemos del mundo externo. Sin embargo, de la conciencia interna ya es otra cuestión, en la cual, bueno, este conocimiento de Cuarto Camino con Gurdjieff y Uspensky nos explica que los seres humanos vivimos en un estado de inconsciencia. ¿Por qué de inconsciencia? Porque somos seres que no estamos conscientes internamente de lo que pensamos, hacemos y decimos. No trabajamos en ello porque nadie nos lo enseña. No es una conciencia que se pueda dar por sí sola a través del propio desarrollo del ser humano, sino es un trabajo interno que debemos de hacer nosotros para procurar desarrollarla y lograr llegar a ser conscientes de sí mismo. Cuando nosotros pensamos en algo, no tenemos control de ese pensamiento. El pensamiento tiene control de nosotros. Uspensky hacía diferentes ejercicios a los cuales él llamaba el recuerdo de sí, porque explicaba que nos olvidábamos de nosotros mismos. Y esto es cierto, nos olvidamos todo el tiempo de nosotros mismos. Estamos tan inmersos en muchas cosas en la actualidad moderna que todo nos distrae. El sistema prácticamente está hecho para distraernos. Por tanto, vivimos en un estado de inconsciencia. ¿A poco no te ha pasado que, por ejemplo, estás en un lugar, estás con tu celular y de repente llegas a la cocina, volteas a todos lados y dices, ¿cómo lo hice para llegar a la cocina? Esos son los estados de inconsciencia en los que estamos inmersos completamente. En este ejercicio que hacía Uspensky en las calles de Rusia, hablaba sobre el recuerdo de sí porque nos olvidábamos de sí mismos. Él decía que al caminar trataba de detener sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos fluyen por sí mismo en automático. Estamos automatizados, nos han educado para ser seres automáticos todo el tiempo. No analizamos o no pensamos o no nos detenemos a entender una situación, simplemente actuamos por actuar. Por eso, Cuarto Camino habla de que el hombre es una máquina influenciada por eventos externos, que es movida y empujada por estos eventos externos o por un sistema que se ha creado a lo largo de la historia del ser humano. Un ejemplo es el capitalismo. El capitalismo nos habla de esta parte del consumir, es decir, si no tienes, no perteneces, no eres, no vales. Realmente estos conceptos, estas creencias basadas en cierta parte de la cultura no tienen un fundamento como tal. Cuarto Camino nos da esta idea de que es posible que el ser humano despierte, que ya no se encuentre en un estado de máquina, en un estado inconsciente en el cual no le permita ser y sea más consciente de sí mismo, no sea tanto una máquina influenciada por eventos externos, porque como lo explica Uspensky, al caminar se comenzó a dar cuenta que se olvidaba de sí y al tratar de silenciar y controlar sus pensamientos comenzó a ver otra vida, otra forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque estaba más consciente de sí mismo. Pero él decía que era casi difícil que el ser humano lo hiciera o lo pudiera mantener por más tiempo. Es verdad, inténtenlo. Ustedes que están en su casa, intenten detener sus pensamientos y verán que toda esta parte del sistema, todo lo que les rodea, prácticamente les va a distraer y les va a volver otra vez a meter en esta cuestión de estar como hipnotizados. Que el ser humano está inmiscuido en un sistema hipnotizado que no nos permitimos ser realmente. Por tanto, es importante esta cuestión de la conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por un lado tenemos un mundo externo y un mundo interno. El hombre vive en dos mundos, el mundo externo y el mundo interno. La conciencia externa se desarrolla por sí sola, la conciencia interna se tiene que trabajar. Todo esto lleva un proceso que lleva mucha práctica, muchos años. Todo este proceso lleva a adquirir mucho conocimiento sobre lo que somos nosotros. Por eso en la antigüedad muchos filósofos decían, y uno de ellos Sócrates, el más importante, conócete a ti mismo. Él no hubiese explicado esto o no hubiese dicho esto si realmente supiera que el humano se conoce a sí mismo. Desgraciadamente muchos de nosotros los seres humanos no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso su
principal filosofía de él era conócete a ti mismo. Pero conocerse no es saber realmente qué es lo que me gusta, no me gusta, si quiero esto o no quiero esto. Está basado en una cuestión más profunda, más de conciencia de sí, en el que el ser humano tiene que mirarse al espejo realmente como es y comenzar a trabajar en sí mismo a través de todo esto. Esto aunado precisamente a las explicaciones que he dado en los anteriores videos, por eso coloco a la conciencia en la tercera etapa de evolución. Yo menciono en muchos de mis libros o escritos, o voy a mencionar a lo largo de diferentes videos, esta parte de cómo la conciencia de sí ha quedado estancada. ¿Por qué? Porque parte de la cultura lo que hizo al ser humano en cuanto a las creencias fue encarcelarlo, fue realmente aprisionarlo. Por tanto, la cultura no le permitió que evolucionara más allá. Nos olvidamos de nosotros mismos y nos metimos más en un sistema en el cual nos decía cómo movernos, cómo ser. Estamos en una situación precaria, en una situación difícil en el que el ser humano realmente como personas estamos peligrando. Estamos en un punto en el que hemos tocado una línea delgada en el que estamos a poco tiempo de realmente llegar a una situación en el que quizás ya no tengamos oportunidad como humanidad, no solo por esta cuestión precaria en la que estamos viviendo en la actualidad, sino se vienen muchas situaciones. ¿Se acuerdan que en videos anteriores hablaba sobre el calentamiento global? Ese es uno de los temas, la sobrepoblación, la falta de agua, el hambre en el mundo, las enfermedades. Muchos podríamos decir, pues todo esto ha existido siempre, la humanidad siempre ha padecido y ha estado ahí. Somos jóvenes a comparación a otras especies que han estado en este planeta. Necesitamos trabajar y hacer mucho para poder lograr llegar a desarrollar la conciencia de sí. No es un tema que podamos decir con un solo video podamos resolver. Todo esto lleva mucho más explicación, lleva más profundidad, lleva mucho más temas que podemos unir para anclarlos o poder dar estas piezas de rompecabezas y unirlos para llegar a una explicación de lo que somos como seres humanos y qué sentido tiene la vida. No hubo religión que realmente me diera una explicación tan elocuente como es la conciencia de sí. Entre más conscientes seamos de nosotros mismos, nuestros actos van a tener un mejor significado, porque muchas veces nos pasamos realizando una serie de cosas y al final de nuestra vida volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que mucho de lo que hicimos no tuvo ningún sentido, te fue en vano. Quiero darles las gracias por ver este video. Me gustaría que se suscribieran si les gustan estos videos, este tipo de temas. Son temas un tanto difíciles de abordar porque pues tendríamos que abordar más, pero me gustaría que si por favor tienen algún comentario y le diste clic a este video y te gustó, pues simplemente me dejes algunos comentarios aquí en la parte de abajo y suscríbete. Muchas gracias. Entonces nos vemos en el otro video.